Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a tener en la primera parte del programa una conversación con Noel Álvarez, quien es dirigente, fundador del movimiento Gente, Generación Independiente. Luego estaremos conversando con Gilma Sandoval, quien es emprendedora. Bienvenido, Noel. Gracias, Vladimir. Un saludo para ti y para los televidentes. Gracias por venir al programa. Bueno, pasas del movimiento empresarial al movimiento político. Sí. ¿Un empresario metido político o un político que estaba en rol de empresario? ¿Cómo es eso? No, mira, mucha gente me pregunta, yo creo que ese es el primer tema, ¿no? ¿Qué hace un dirigente empresarial o un ex dirigente empresarial? Porque ya culminé mi carrera, ya 26 años como dirigente empresarial y ahora en las lides políticas. Lo que pasa es que uno tiene de alguna forma un espíritu, una vocación de servicio y cuando siente, como dice algún amigo, un amigo mío dice, todavía me queda gasolina en el tanque para seguir todavía avanzando. Y siente que el país no está tal cual como uno quisiera verlo. Y entonces las inquietudes lo llevan a insurgir dentro de un movimiento político, que además es algo afín, porque es, como dijo el Papa Pío XII, la política es la más alta forma de caridad que existe en el mundo. Y así lo ratificó el Papa Francisco. Entonces, por lo tanto, la política bien llevada siempre es servicio, es vocación de servicio. Uno insurge o viene a la política para brindar servicio, no para servirse de la gente. Bueno, así estamos nosotros, pasamos de un lado a otro, después de haber pasado una carrera que tú conoces pues, bien por referencia el tema de lo que nosotros, el servicio que nosotros brindamos en el sector empresarial, porque son cargos ad honorem, allí nosotros no cobramos nada. Y por supuesto dentro de la política también es lo mismo, o sea, una vocación de servicio, ser útil al país y no ser importante. Porque ese es Ahora, Noel, ¿por qué existiendo en Venezuela tantos partidos, por qué formar uno nuevo? ¿No te sientes identificado con ninguno de esos partidos? ¿No hay ninguno que pueda llenar tus expectativas? Mira, después de uno ver todo lo que está en el espectro político, no hay alguno que le llene las expectativas. Ni de gobierno ni de oposición. Ni de gobierno ni de oposición. Hay muchas cosas que uno le critica al gobierno y hay muchas cosas que le critica también a los partidos de oposición. Y por lo tanto, uno quiere cambiar aquello que no está bien o lo que uno piensa que no está bien. Entonces, meterse dentro de una estructura ya vetusta, como decimos nosotros, de alguna forma, mira, tenemos que buscar algo nuevo y por eso nosotros quisimos de alguna forma tratar de rescatar la labor primigenia de la política. Que ¿En qué se diferencia el movimiento Gente de un partido como el PSUV o de un partido de como la Justicia o de Acción Democrática o Voluntad Popular o Mira, fundamentalmente en el mecanismo de organización, la forma de organización. Tú lo conoces bien, el mecanismo de organización de todos los partidos políticos de hace 150 años en el mundo, heredado de la Unión Soviética, pasando por Alemania, llegando a Venezuela, Latinoamérica, es el centralismo democrático. Todos, desde el primero hasta el último, practican esa forma de organización. Una dirección vertical donde tiene una cabeza bien pequeña arriba, que es el que toma las decisiones, y una base bien amplia abajo que opina, pero que no puede tomar decisiones. Nosotros rescatamos la posibilidad de los movimientos, de los nuevos movimientos políticos en redes, horizontal, donde de alguna forma hay un cuerpo, por supuesto, ejecutivo, pero también horizontalmente se pueden tomar decisiones, a tal punto que nosotros decimos que el 70% de las decisiones de un movimiento como este deben ser regionales y no nacionales, con un 30% coordinado entre las regiones y el centro. Y de alguna forma también el mecanismo de relacionamiento con la sociedad. Los partidos políticos se organizan por secretarías. Nosotros, Secretaría Femenina, Secretaría Agraria, Secretaría Juvenil. Nosotros nos organizamos por módulos y por nodos. Y esta es una nueva forma de hacer política donde tú puedes tener un movimiento social. Tienes 15 módulos generales que pueden ser educación, salud, pero además tú puedes crear grupos dentro de la sociedad. Porque nosotros decimos que la gente se organiza por estilo de vida y por intereses sociales, y ya no por secretaría. De alguna forma, cuando tú vas a la sociedad, ves el reflejo de la sociedad, te encuentras con un grupo de personas que practican muchas actividades y que se unen alrededor de esas actividades. Por lo menos tú vas por carretera, que a ti te debe haber pasado, a mí me pasa mucho, voy por carretera y me encuentro con un montón de motorizados que van los sábados y los domingos que se unen, sí. 50, 100, 150. Bueno, eso puede ser un nodo, el nodo de los motorizados en el sistema, en el módulo de transporte de gente. Nosotros podemos aceptar todos esos grupos.
Hay gente que se dedica a visualizar pájaros, las aves por aquí, por la laguna de Tacarigua. Observación de aves. Observación de aves. Bueno, ese puede crear un grupo político y se dedica a hacer política desde su espacio y nosotros le damos cabida dentro de gente. Porque aquí la afiliación no es individual. Y de paso no solamente son simpatizantes, son activistas lo que nosotros tenemos. Ahora, tú hablas aquí, o ustedes en el movimiento Gente, de un movimiento sociopolítico de cuarta generación. ¿Cómo es eso? Sí, mira, nosotros determinamos que aquí ha habido tres grandes oleadas de partidos políticos y por eso le damos la connotación de cuarta generación, que de paso no es un término que lo inventamos nosotros, sino que viene rodando por el mundo, en Latinoamérica fundamentalmente. Decimos que la primera oleada, la primera generación de partidos políticos fue los fundadores de la democracia, del 28, de la década de los 20 hasta los 60. Luego vino una segunda oleada donde entraron una serie de partidos, sobre todo decisiones de los partidos políticos anteriores, lo cual tú conoces bien, muy metido y sobre todo centrado en la lucha de clases, muy ideológico, muy de cuadros. Esa es la segunda oleada que no se consolidó, nunca traspasó la frontera del 11%. Y luego viene una tercera generación que son los centrados en los personalismos, nosotros los llamamos los hijos de la descentralización. Una gran cantidad de partidos políticos que fueron hechos a imagen y semejanza de las personas, de los líderes regionales para aspirar a una alcaldía, una gobernación o a la presidencia de la República. Nosotros inauguramos y decimos que vamos a inaugurar la cuarta generación de partidos políticos, que es un partido político de ciudadanos, centrados en el bienestar de la gente. Determinando los problemas que aquejan a la sociedad y tratando de acompañarlos en esa resolución de los problemas. Ahora, es un partido sin ideología, Noel. Bueno, tú sabes que... Eso es como difícil. No, bueno, no, pero sí, al final sí es así. Porque lo que pasa es que para que tengas un movimiento donde es tan diverso, tan plural, donde aceptas los motorizados, como te dije, el que observa la luna, el que observa los pájaros, tú no puedes tener una ideología definida. Al final, entonces, lo que adoptamos fue la transversalidad política. Ajá, ¿y cómo te pones de acuerdo, por ejemplo, un esquema económico, un modelo económico, un modelo de sociedad? Bueno, porque el tema nosotros tenemos, eso sí, estamos construyendo un ideario político donde a nosotros no nos une ni nos desune la ideología, pero sí nos unen los principios y los valores, que para nosotros es muy importante. Entonces, cuando tú te asimilas de alguna forma un movimiento como este, tienes que conocer cuáles son los principios. Por lo menos nosotros defendemos o por lo menos promovemos la economía del mercado. Ahora, pudieran, por ejemplo, ahí ya entramos en ese tema, ¿eh? Sí, en ese tema porque... Tú me vas a decir entonces el tema de izquierda y derecha, que no también, es el caso. Por supuesto, sí, tengo que preguntarte si es un movimiento que se acerca a la izquierda o a la derecha, si es un movimiento estatista o libre mercadista o librecambista. No. Mira, al final nosotros lo que queremos es el bienestar de la gente. Yo creo que... Pero eso lo proclama un comunista, lo proclama un ADEC, lo proclama alguien de PJ. Pero el tema es que tú comienzas a verlo y comienzas de la boca para afuera, comienzas a decirlo, pero resulta que cuando se montan en el poder, entonces es todo para mí, el pa' mi patú que llaman, metes en los bolsillos y al final... ¿Y qué garantías hay de que gente no sea igual? Bueno, la actuación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo que tienes que ver es, primero, la trayectoria. Tú tienes que ver efectivamente cuál ha sido la trayectoria de la gente. Por lo menos en mi caso y el de muchos, tenemos 26 años dándonos golpes con la gente, tratando de apoyarla. Bueno, esa es una garantía. Luego entonces tienes que ver el desempeño. El desempeño, porque yo puedo decir que soy muy bueno, chéverísimo. Pero por ejemplo, ¿qué idea tienes tú, Noel, sobre un tema que ha transversalizado la política durante todos estos años, 50, 60 o más? El tema de la corrupción, por ejemplo. ¿Cómo hacer para que la política no derive en la corrupción? Bueno, mira, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y ese es uno de los temas que a nosotros nos atormenta todos los días. ¿Cómo no cambiar o cómo no cambia aquel que llega a un puesto político? Yo lo que creo es que aquí debemos tener en la sociedad y en un partido político voluntad política para que no impere la impunidad. El que se le descubre en un momento determinado que está cometiendo un hecho de corrupción, nosotros tenemos que sancionarlo. Tienen que haber los mecanismos. Porque en Estados Unidos y en otros países no es que no exista la corrupción. Lo que pasa es que donde lo descubran lo sancionan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero el tema aquí en Venezuela, entonces, como hay una laxitud, entonces a la gente lo descubre, pero cuando lo descubren y lo denuncian, entonces resulta que lo nombran ministro o lo nombran en un determinado cargo. Entonces la gente dice, bueno, pero entonces ¿para qué yo quiero ser honesto si los deshonestos son los que están en estos momentos en boga en la sociedad? Entonces un movimiento como esto tiene que ser inflexible con los hechos de corrupción. Tenemos que combatirlos donde estén. Claro, a los efectos
de seguir conversando sobre este tema, hay otras materias que son conexas, no solamente la lucha contra la corrupción. Por supuesto. Por ejemplo, el tema económico, cómo hacer una gestión económica eficiente, cómo hacer que se construya un modelo económico del cual salgan beneficiados todos los ciudadanos o la mayoría. ¿Seguimos con esto? Eso tenemos que hacerlo al regreso de la pausa, okay. Noel. Ya venimos con Noel Álvarez, quien es el fundador del partido Movimiento Gente. ¿Cuál es el cargo que tienes? Presidente. No, coordinador nacional. Coordinador nacional.